verde como quisieras. Y entonces el futuro te estorba o te perturba, te roba la paz, te roba el descanso, porque tienes cosas que no has resuelto en la vida. A veces hay una mala conexión entre el pasado y el futuro. Lo importante es que si estamos en el camino, corramos bien la carrera. Amén. Amén. Que puedas mirar hacia atrás y te das cuenta que todo está resuelto. Miras al futuro y no tienes temor de lo que pueda venir. Tienes la vida equilibrada, balanceada. Lo importante no es lo que pasa en la vida, sino cómo tú estás procesando lo que te está pasando. Muchos no han logrado procesar las experiencias, tanto difíciles como las buenas. El pasado, irremediablemente pasado está. El futuro, nadie lo puede alcanzar. Está en el futuro. El pasado es inalterable. El futuro habla de una aspiración o un anhelo, un deseo, un sueño. Pero hay que administrar bien el aquí y el ahora, de manera correcta, de manera saludable, con la ayuda del Señor. Cuando tú administras bien el hoy, con la ayuda del Señor, tu conexión con el pasado no es enfermante, no es esclavizante, y el futuro no te atemoriza. Amén. Caminar el hoy con el Señor puede garantizar que todo esté bien en los dos lugares, en el pasado y el futuro. Por eso Hebreos, el escritor de Hebreos dice: mientras dure ese hoy, anímense unos a otros. Si estás tratando, échele mano, de evitar un proceso de enfermedad y de deterioro en el hoy, esto te va a determinar cosas en el presente, pero en el futuro vas a tener una vida estable si tú estás evitando procesos de enfermedad y de deterioro en tu vida. Este pasaje de Hebreos nos habla de cruzar bien, de transitar bien, de correr bien la carrera. Cuando no caminas bien, cuando no corres bien la carrera, no te relacionas correctamente con lo que está pasando hoy. Y cuando no estás relacionado en el aquí y en el ahora, y andas todo el tiempo pensando en lo que hubo, en lo que pasó, en lo que hiciste, en lo que no hiciste, y caminas con temor: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar con los míos? ¿Qué va a pasar con mi familia? Cuando tú no tienes eso bien equilibrado, suceden tres cosas. Número uno, te atrofias. Este es un vocablo de origen médico, que es esclerosis, que significa endurecimiento. Endurecer se traduce también como ser obstinado. Alguien que es obstinado se ha endurecido. Esclerosis es endurecimiento patológico de órganos o tejidos o parte de un órgano. Pero la Biblia habla de lo mismo en la vida espiritual. A veces se endurecen las arterias espirituales. A veces viene enfermedad. A veces viene una mala perceptividad. A veces te mientes a ti mismo. Te engañas. Y el producto final es esclavizante. Todo esto por no saber manejar el aquí y el ahora. Hay endurecimiento. Hay enfermedad de la perceptividad. Hay conductas esclavizantes. Así que lo primero que es
atrofia. Lo segundo, engaño. Mala percepción, incapacidad de interpretar lo que está ocurriendo en la vida. Los acontecimientos han caído en un estado de deformación. Pierde la habilidad de leer correctamente las circunstancias, lo que está ocurriendo. Una correcta lectura de la problemática garantiza un 50% respecto a lo que sucede cuando usted puede tener una buena lectura de lo que está pasando. Cuando creas una versión errónea respecto a lo que está pasando, caes en el proceso del engaño. Esa capacidad perceptiva engañada y tu mañana es afectado. Lo tercero es esclavitud, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Habla de pecado, habla de conductas esclavizantes. Nadie puede tener, óigalo bien, comunión con el pecado y no tener conductas esclavizantes. Gente que quiere hacer su voluntad, eso se llama orgullo. Otros que escogen hacer las cosas a su manera, eso se llama rebeldía. Tenemos gente que tiene todavía ataduras con el mundo. Nos involucramos a veces en situaciones que a veces parece que es imposible que nos desliguemos de esas situaciones. Tenemos también ataduras satánicas y el pecado nos atrapa y parece que no podemos escapar de sus garras. Pero hoy te voy a dar 3 obstáculos que tienes que tomar la decisión de superarlos. Lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 12 y 13. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quede atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cómo vas a ganar el premio? Tienes que correr bien la carrera para que recibas la recompensa. Si vas a ganar el premio, tienes que proseguir. No te puedes estancar, no te puedes detener. Tienes que proseguir al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos a ver cuáles son las 3 cosas que tenemos que superar. Número 1, lo que no hemos alcanzado. Nadie puede decir que lo ha alcanzado todo. Y esto habla a veces de vacío, de inconformidad, de descontento. No hay nadie, por exitoso que sea y reconocido que sea, que lo haya alcanzado todo. Y a veces esto le genera a la gente frustración. Te estancas, no estás avanzando en tu vida espiritual, te estorba el crecimiento. ¿Sabe qué? El ambiente que te está rodeando es como una herida que todavía tú no has soltado. ¿Qué no has alcanzado? ¿Qué te hace lo que no has alcanzado? ¿Qué hacemos con lo que no hemos alcanzado? ¿Lo escondemos? ¿Tratamos de aparentar que todo está bien? Hay que ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. A veces aparentamos que todo está bien, pero no está bien. Y hay que reconocerlo. El apóstol Pablo habla de un sentido de balance. Así que lo primero que tienes que soltar, ¿qué es? Y lo primero que tienes que superar, lo que no hemos alcanzado. Lo segundo, nuestras imperfecciones. El poder transformador de la palabra de Dios viene a cambiar
Muchos observan sus errores, sus imperfecciones y se descalifican. Las imperfecciones en nuestra vida deben ser impulsadoras y no pueden ser descalificadoras. Por eso Él dijo, Él perfecciona su poder en mi debilidad. Tienen que ser impulsadoras a la transformación de Dios en nosotros. Entregarle todo al Señor. Reconocer que tengo esta situación y ir al Señor y decirle, Señor, esta es mi debilidad, esta es mi fragilidad, pero yo lo quiero entregar. Así que el primer obstáculo es lo que no hemos alcanzado. El segundo obstáculo son nuestras imperfecciones. Usted dirá, pero es que todos tenemos imperfecciones. Claro que sí, pero hay que superarla. No puedes seguir atado ni al pasado ni atado a aquellas cosas que te mantienen en esclavitud y que han mantenido en esclavitud por muchos años. Y número 3, tienes que superar la sombra del pasado. Pablo lo menciona de una forma tan didáctica que uno tiene que aprender del pasado. ¿Usted no lo ha escuchado? ¿Su abuela no se lo decía? Hay que aprender de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado. No puede tener una actitud de patética ni de autocompasión. El pasado, échale mano hoy. El pasado puede producir un sentimiento de indignidad, de vergüenza, de culpa, de desesperación. ¿Sabe por qué mucha gente no avanza? Porque está atrás. Pecados pasados, fallas pasadas. No pueden perdonarse a sí mismos. Situaciones que han vivido, errores que han cometido o pecados que han cometido. Un pastor, y esto se lo oía nuestro pastor que vino a la escuela de líderes. Un día él llamó a un pastor, quería verlo, lo había bendecido de forma especial. Y cuando lo invita a un restaurante, está él, su esposa, y el hermano Pablo y su esposa, en aquella mesa. Y de momento él empieza a hablar de lo que pasó, de lo que hizo. Le habló cómo fracasó, cómo lo perdió todo, llorando. Que cuando la gente comete una falta, tiene que arrepentirse y hay que llorar ante la presencia de Dios. Y hay que aprender a pedir perdón. Y dice que de momento se tuvo que levantar para ir al baño a lavarse la cara. Y mientras él fue al baño, la esposa le dijo: no, belleza, esto que le está hablando pasó hace 10 años. Por poco perdemos el matrimonio. Fuimos a consejería, fuimos restaurados. Él ha vivido 10 años como el hombre más santo y más íntegro. Pero él nunca se ha podido perdonar lo que vivió. Tienes que liberarte. Si Dios te perdonó ya, perdónate. Y si hiciste daño, pide perdón. Gente bloqueada por el pasado, por algo que les hicieron o por algo que hicieron. El pasado es para madurar.
Si tú quieres transitar correctamente en el aquí y en el ahora y seguir la carrera, debes superar lo que has alcanzado, debes superar, o lo que no has alcanzado, debes superar tus imperfecciones y debes superar la sombra del pasado. El pasado puede ser tan letal y contaminante que es capaz de proyectarse sobre lo que no ha sucedido en el futuro. Volvamos otra vez a lo que dice el escritor o el apóstol Pablo. No es que yo haya conseguido todo, lo estoy leyendo ahora en la Nueva Versión Internacional. No es que lo haya conseguido todo o que yo sea perfecto o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está. También no solo vas a dejar atrás la sombra de lo que ocurrió, también tienes que dejar atrás los éxitos. Porque cuando tú te quedas, oiga, allí en el éxito, lo que tuviste no tiene visión para el futuro. Y todo lo ves por lo que ocurrió en el pasado. Yo le digo hoy, usted puede celebrar su historia, pero tiene que aprender a crear un futuro brillante. Como creyentes, no solo somos llamados a ser historiadores del pasado, sino arquitectos del futuro. Ese aplauso de Dios, Señor. Sigue avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Lo que dice el apóstol Pablo: hay que ser honesto, hay que ser valiente y hay que tener un sentido de la realidad. No podemos vivir de fantasmas metidos dentro de nosotros. Fantasmas pensando que somos esto o somos aquello. Tienes que vivir con la honestidad, tienes que vivir con valentía. Dios te conoce, no lo vas a sorprender a Él. El problema no es que Él te conozca, sino que tú te conoces. Recuerden Isaías 6, cuando Isaías entró al templo cabizbajo, deprimido. El rey había muerto. Usías había muerto. Él lo veía como el que resolvía todo. Tenía 52 años de reinado. Y él se asombra con la revelación. En el año que yo vi a Dios, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, la presencia de Dios. Lo que tiene que llenar el templo es la presencia de Dios. Aquí venimos a adorar y a exaltar al Señor, y salimos a bendecir y a sanar a la gente. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, y encima de él había serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus pies, símbolo de santidad. Lo que le dijo Dios a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Se acuerda el pastor el domingo que decía: póngase la pompa? Fue espectacular. Póngasela. Y hablaba de eso de Moisés. Estaba trabajando, pero tuvo una visión de Dios. Yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, decía ahora Isaías. Y decía: con 2 alas cubrían sus pies, símbolo de santidad. Dios se lo dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Tienes que tener unas sandalias diferentes. Tienes que ser diferente. Lo que Dios va a hacer contigo este año, tienes que quitarte todo lo que has arrastrado, todo lo que tú has vivido.
Y él dijo: ay de mí, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al Señor, al Rey. Oigan, qué bello saber que el Señor está en su trono, que Él no ha abdicado a su trono. Y tuvo aquella revelación que lo aterrorizó. Y dice que después vino hacia mí uno de los querubines con un carbón encendido, que lo puso en mis labios y me dijo: he aquí que esto ha quitado tu culpa y es limpio tu pecado. Qué importante es que de la revelación de Dios le acompañe la revelación de ti y de mí, la realidad de lo que somos y anhelamos ser. Dios te va a usar a partir de lo que tú eres hoy. Amén. Aleluya. Aleluya. Mira, un día fueron y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿eres el Cristo? ¿Eres profeta? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy ninguno de eso. Yo soy una voz que clama en el desierto. Él sabía lo que no era, pero él sabía lo que era. Aleluya. Gente que dice: bueno, pero fíjate que mi situación es que yo le voy a servir al Señor. Tenga cuidado. Usted está aquí hoy, no está por accidente ni por casualidad. No tiene que esperar a resolver los problemas que tiene. No lo vas a resolver así de la noche a la mañana. Pero puede venir al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ponerme en tus manos. Tu única posibilidad es hoy. Ponte a la disposición del Señor. Hay que saber dónde tú estás en el proceso de tu vida. También rompamos con todo perfeccionismo neurótico. Sí que lo que no hemos alcanzado, hay que ser honesto. Nuestras imperfecciones, hay que superar la sombra del pasado. La manera de la carrera del presente es armonizar y estabilizar el caminar que llevamos. Por eso Jesús dijo: no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Basta cada día su propio afán. No te angusties por el mañana, no te afanes. Afanarse habla de partirse, de desunir, de dividir. Estar preocupado habla de estar afligido, con miedo, con incertidumbre, con ansiedad. Te partes por dentro por la preocupación. Te llenas de insomnio y de dolores. No te aflijas. No dejes que las piezas se te suelten por dentro. Termino con esto. ¿Sabes cómo vas a estabilizar el hoy? Número 1, no te adelantes demasiado. Eso habla de preocupación y eso es preocupación. Antes y ocupación trabajo. Trabajan anticipadamente. Comienza a activarse antes de que las cosas sucedan. Número 2, no te obsesiones. Crea conductas y estado de obsesión por no entregar las cosas en las manos del Señor. ¿Te llena de qué? De ansiedad. Yo siempre lo digo antes del final del año, y este año no lo dije, pero lo voy a decir hoy. En medio de los tiempos cuando tú no sabes ni qué vas a hacer, no te puedes llenar de ansiedad por lo que va a ocurrir. Le puedes decir al Señor: con lo mejor de mis capacidades he tratado de bosquejar mis planes conforme lo he conocido en tu palabra, pero Señor, tú eres soberano. Someto a ti mis planes, sea hecha tu voluntad en mí. Entonces, si te preocupas, si te obsesionas, confía en el Señor. Eso significa refugio. Puedes confiar, te refugias en el Señor, te acercas con confianza, como dice el escritor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para dar auxilio y socorro en el momento oportuno. Y número 4, tienes que
reino de Dios. El orden produce paz. Si hay confusión en tu mente, no puede haber paz. No puede haber paz si no tienes orden. Por eso el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás santificado, venga tu reino, venga tu orden a mi vida. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Así que tienes que tener una conexión saludable con el pasado. No puedes borrar el pasado, no puedes desactivarlo. Y entonces puedes mirar el futuro con esperanza. El Dios que te libró de tus enemigos en el pasado es el Señor que te va a introducir a la herencia de tu futuro. No canceles tu futuro por estar amarrado a las cosas de tu pasado. Caminas, corre la carrera, no te afanes. No puedes hacer nada con el futuro, pero puedes hacer algo con el presente. Lo que Dios quiere darte es paz. Cosas en tu vida van a ser multiplicadas. Cosas en tu vida van a ser restituidas. Tus pies tienen que estar bien firmes, corriendo bien la carrera. El futuro inmediato tuyo va a ser maravilloso. Puedes hoy reclamar descanso para ti. No más insomnio, no más angustia, no vas a seguir somatizando. Cortamos ahora con toda enfermedad en tu cuerpo. Enfermedades vinculantes con los miedos, con la ansiedad, con la preocupación. Recuerda, no tienes que buscar complacer a la gente, ni de obtener la aprobación de la gente. Tú tienes que aprender a agradar a Dios. Deja de preocuparte por lo que los demás hablen y los demás piensen, y mantente enfocado en tus metas. No sigo a la meta. La palabra premio en griego es recompensa, y la recompensa será en público. Por eso Pablo decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús en aquel día, no solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Aquel día que dice Pablo todavía no ha pasado, pero habrá un día en el cielo que vamos a ser recompensados. Esto no tiene que ver nada con la salvación, porque somos salvos por la gracia de Dios y Cristo la pagó en el Calvario. Es vivir y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vivir una vida de obediencia. Ser conformados a la imagen de Jesús, como dice el apóstol Pablo. Una vida generosa, una vida sacrificada. Poner el reino de Dios primero en nuestra vida. Y hoy le digo, el Señor viene pronto. El tiempo pasa muy rápido. Yo sé que pronto voy a ver al Rey. Y yo quiero escuchar aquellas palabras: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho. Bien hecho, buen siervo. Si tomas la decisión de correr tu carrera, declaro que Dios te va a llevar donde Él quiere llevar. Vas a superar los obstáculos. Vas a lograr cumplir los sueños de Dios que Dios tiene para ti. Corre tu carrera. Confía en que el Señor te va a llevar a la vida. Vas a llegar. No te vas a quedar a la mitad. Vas a llegar. Vas a llegar.